Estamos acá con 3 jóvenes. El día de ayer oficialmente fue presentada la tarjeta Somos, una actividad que contó con la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estuvo también, por supuesto, el ministro del Poder Popular para la Juventud, todo el gabinete que conforman la vicepresidencia para el área social. Yo quiero, bueno, primero darle la bienvenida, saludar a estos jóvenes estudiantes que nos acompañan el día de hoy, porque también ellos nos darán su punto de vista acerca de esta nueva política social y de inclusión del gobierno bolivariano. Le voy a dar la bienvenida primero a la chica Cristel Velázquez. A su derecha está Douglas Rangel y a su izquierda está Silvestre Montilla. Primero, bueno, darle los buenos días, agradecer que puedan compartir con nosotros el día de hoy, que también nos puedan dar su punto de vista acerca de esta política de inclusión. Le doy la palabra en primer lugar a Cristel Velázquez. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi vida. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Muy contentos, muy alegres, celebrando los anuncios de nuestro comandante obrero el día de ayer, en el marco del Día Mundial de la Juventud. Creo que bueno, toda la juventud venezolana está sumamente contenta por estos logros, que no son solo además logros económicos, no son simples logros económicos, sino que vienen a apuntar a la dignificación integral de la juventud venezolana, de la juventud además estudiante y trabajadora, que por supuesto en estas condiciones puede mantenerse, acceder a su derecho a la educación, acceder a su derecho al trabajo en igualdad de condiciones, cosa que no sería posible en el marco de otro proyecto político, ¿no? Y por supuesto, creo que lo primero que tenemos que reconocer el día de hoy, reivindicar, es que esto es un logro de los estudiantes universitarios revolucionarios y también de todo el sector universitario, de toda la juventud revolucionaria que ha venido luchando por estas reivindicaciones, no solo desde ahora, sino que también ha sacrificado muchísimo para poder llegar a este momento donde podemos disfrutar de este tipo de logros, ¿no? Cristel dice algo muy importante, es que esto va más allá de un instrumento financiero, de un instrumento económico que por supuesto también fortalece la educación, sino que va orientado a una política social. ¿Desde qué punto de vista lo ve Douglas Rangel? Sí, muy buenos días. Bueno, como lo decía mi compañera Cristel, esto se enmarca dentro de una política integral de apoyo al sector juvenil, que como lo vemos, no solo, de hecho, los anuncios de ayer no solo se enmarcaron en el tema económico financiero, sino también, por ejemplo, digamos, en la promoción del empleo, del primer empleo, ¿sí? Las metas de disminución del desempleo en la juventud trabajadora. También, bueno, podemos hablar de las misiones, las grandes misiones que ahorita se están lanzando, ¿verdad? Por ejemplo, la gran misión Jóvenes de la Patria, en donde se incorpora no solo al sector estudiantil, sino también a la juventud trabajadora, que ha sido reivindicada como nunca antes en este gobierno revolucionario. Además que, bueno, nosotros sabemos que esto ha sido una política sostenida, ¿sí? No es una política coyuntural, sino que viene también a reconocer unas luchas históricas que ha venido dando el sector juvenil estudiantil, que hoy se ve reconocido y se siente protagónico de estos cambios y de estas transformaciones. Por eso nosotros estamos también desde los colectivos revolucionarios contribuyendo a esta transformación integral de la juventud en el marco de un proceso de cambios que adelanta un gobierno revolucionario, hay que decirlo, ¿sí? Porque sabemos que sectores que están en contra de este proceso pues nos han venido diciendo, ¿no? que están politizando la medida, pero es que no hay otra forma de decirlo. O sea, esto obedece a una política social, de inversión social para la patria, es decir, para el gobierno, no solo para el gobierno, para fortalecer un gobierno, sino también para contribuir al desarrollo nacional del país, al desarrollo productivo del país, a contrarrestar eso que es producto del capitalismo, bueno, que es el desempleo, que es el ocio improductivo, ¿verdad? Y pues, la explotación y avanzar hacia los proyectos nacionales que tenemos, bueno, de aquí al periodo, por ejemplo, que nos dejó el Plan Nacional, el Plan de la Patria. El Plan de la Patria. El día de ayer vimos a jóvenes muy claros políticamente, con una orientación, con una madurez política en este momento, y eso también dice mucho de esos cambios políticos, económicos y sociales que se han desarrollado en el país. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro decía o informaba que estaba garantizado el presupuesto para el sector universitario. Yo quiero en este caso el punto de vista de Silvestre con respecto a este tema y también a la situación que se ha generado en el sector universitario, en la educación universitaria recientemente. Sí, bueno, primero un saludo a todos los usuarios y usuarias. Y bueno, primero reivindicar esa alegría, esa euforia, esa histórica alegría juvenil
que tiene la inmensa mayoría de la juventud venezolana, que en esos, precisamente estos sectores a los que te refieres, que han venido negando, que niegan la otredad, que a pesar de que hablan de pluralidad, ellos son los que se autorreivindican como juventud, como estudiantes, negando la inmensa mayoría de la juventud que no está en los espacios formales de educación, sino que han sido favorecidos o beneficiados a partir de las políticas de inclusión y que están en diversos espacios a lo largo y ancho del país haciendo y ejerciendo esa juventud. Y creo que el acto de ayer es expresión de eso. Lo otro que quería decir es precisamente lo que decía la compañera Cristel. Nosotros nos reivindicamos esas medidas, las reivindicamos como una conquista del sector revolucionario, del sector estudiantil, del movimiento estudiantil organizado, que no desde el show, que no desde las huelgas de hambre, que no desde las huelgas de cachito, que no desde las líneas del buró político de un partido, se ha venido organizando para conquistar esas reivindicaciones estudiantiles desde la cotidianidad y no desde el show, repito, como lo han venido haciendo estos sectores. Nosotros consideramos y primero señalamos que estas conquistas vienen a dignificar, pero además a cualificar y a garantizar las condiciones ideales para el derecho al estudio, que son unas conquistas en el marco y producto de la Revolución Bolivariana. Se señalaba ayer en el contexto internacional en el que estamos, en el que está la juventud a partir de la crisis económica mundial, y que vemos cómo nosotros nos beneficiamos a partir de estas condiciones. Nosotros celebramos esas medidas, pero que además creemos y aprovechamos este espacio para exigir como esa juventud que es víctima de ese absurdo paro antidemocrático, inconstitucional e ilegítimo del que hemos venido siendo parte desde hace casi 3 meses, y para exigir que una vez ya saldadas todas esas demandas que en algún momento le pudieron dar cierto grado de legitimidad a estas acciones como el paro, venimos a exigir el inmediato levantamiento de este paro. También anunciamos que estos sectores están anunciando otro show para desconocer estas medidas y para seguir con este absurdo que se llama el paro indefinido en las universidades autónomas. Fíjense que se han realizado diálogos, mesas de trabajo, donde se abre el Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Educación Universitaria, para que ellos también plantearan sus puntos de vista. El Ministerio de Educación Universitaria dio respuesta y aún así siguen generándose esas situaciones, Cristel. Así es, mira, nosotros vemos como la decadencia, o sea, la decadencia de la política, que sigue siendo reflejo de estos sectores con caras nuevas, supuestamente, pero que son reflejo de una política antigua, conservadora, desgastada, además deslegitimada ante las grandes mayorías de nuestro país, ¿no? Y este paro indefinido al que ellos han llamado, que ya no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún tipo de justificación, porque todas las reivindicaciones del sector universitario, incluyendo a los estudiantes universitarios, han sido completamente saldadas, no solo en términos económicos, sino incluso en la dignificación, como decían los compañeros, del mismo acceso a la educación y en la integralidad de la vida de una juventud que ahora se ve incluida y reconocida, primero como sujeto protagónico del proceso de cambios que ha venido llevando el país, y segundo, pues en todos los ámbitos de la vida, el deporte, la educación, y bueno, parte de eso lo vemos reflejado en la cotidianidad de nuestra vida. Entonces, parte de estos pseudo líderes estudiantiles, que además dicen que son apolíticos, pero nosotros tenemos ya un historial de cómo desde 2007 estos que pretenden manipular y tomarnos por tontos y tontas a todos los venezolanos, diciendo que son apolíticos, luego se lanzan a candidaturas, son muchos actualmente diputados, muchos tienen cargos de representación política en el país. Y son muchos, todos diríamos, bueno, militantes de partidos políticos de la oposición que hacen vida en la MUD. Entonces, bueno, ¿a quién pretenden engañar? Nos preguntamos, con ese falso discurso de apolíticos. Nosotros sí decimos abiertamente, no somos apolíticos. Estas reivindicaciones, por supuesto, que tienen un tinte político, y nosotros llamamos, mientras ellos llaman al engaño, a la manipulación, a la despolitización del proceso de conciencia que ha venido ganando terreno en nuestro país, y al engaño, bueno, entonces nosotros llamamos a reafirmar ese grado de conciencia política que ha adquirido la gran mayoría de nuestro pueblo, porque se trata de dos modelos, no solo se trata de palabras o de discursos, ¿sí? O sea, mientras ellos defienden el modelo político, por ejemplo, como países como Chile,
¿sí? Que son para ellos un esquema perfecto de proyecto político donde la educación está privatizada, donde las protestas estudiantiles han sido duramente reprimidas, donde no son reconocidos los derechos básicos de los estudiantes y de la juventud, donde el desempleo es galopante, la explotación laboral es galopante. Nosotros en otro modelo, de otro proyecto político que se marca en el socialismo, nosotros podemos reconocer esto no como malgastos de capital, sino al contrario, como derechos que se reivindica como inversión social y derecho pues, a desarrollarnos, inclusión y derecho para desarrollarnos como seres humanos, en igualdad de condiciones, además democráticamente, que eso es lo esencial además desde que comenzó este proceso constituyente. Entonces nosotros sí estamos en un proceso de politización y de lucha desde hace más de 14 años y para los logros que estamos disfrutando hoy hemos tenido que sacrificar muchas vidas, mucha juventud incluso, que en otros años fue dejada en las calles, incluso asesinados y masacrados en las protestas con más de 50 jóvenes. Eso era una política del punto fijismo, por ejemplo, la persecución y la represión. Ayer el presidente Nicolás Maduro y junto al periodista Ernesto Villegas, ahora candidato a la alcaldía metropolitana, esa población flotante que seguramente los jóvenes en este momento, quienes van a un nuevo reto en su vida profesional a través de la educación universitaria, no pasaron por ello. Probablemente Douglas Rangel tampoco, porque es muy joven. Pero existían esos jóvenes de población flotante que insistían, presentaban pruebas, la prueba de actitud académica para optar a una educación universitaria y en eso pasaban los años y terminaban en una universidad privada para poder desarrollarse profesionalmente. Antes de darle la palabra a Douglas, quiero que escuchemos al presidente Nicolás Maduro en esos anuncios que ofreció el día de ayer para la educación universitaria. Quiero anunciar dos cosas. Uno, que vamos a llevar la beca de 600 bolívares a 1000 bolívares para la beca de la juventud universitaria. Y dos, que a partir de septiembre vamos a incrementar 10.000 becas más para los estudiantes universitarios del país. Así que serán 164.000 becas. Parte de los anuncios del día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, él pedía también el apoyo de los jóvenes, es decir, allí se presentan las políticas, las decisiones que van orientadas al beneficio del sector universitario, pero también pedía de la juventud venezolana en general apoyo y también de parte de ustedes que existe esa Contraloría para que todas esas políticas que se acaban de decidir puedan perdurar en el tiempo. Douglas. Sí, en ese sentido, nosotros siempre hemos promovido desde la Organización Revolucionaria de los Estudiantes, de los jóvenes, que debe haber una participación planificada también de parte de los colectivos, de los movimientos populares, de las comunidades organizadas, para incorporar nuevos criterios también a la asignación no solo de becas, sino también de recursos y de la gestión de la universidad, que es totalmente compatible con el modelo que nosotros estamos como proyecto al país, un modelo protagónico y popular, de participación y construcción colectiva de las políticas, ¿sí? Pero también quería decir que el tema de las becas y los incentivos promueven, digamos, son un incentivo pues para que la juventud se incorpore a las universidades, se incorpore a lo académico, pero también a lo productivo, ¿sí? Es decir, no solo la contribución económica, sino también, por ejemplo, podemos decir que hemos creado en Revolución más de 30 universidades y hemos diversificado la oferta académica, además una oferta académica con pertinencia social, pues, vamos a decirlo así. Es decir, no solo las típicas carreras, digamos, que promueven un estatus social, sino también que contribuyen al desarrollo integral del país. Por eso que hay que verlo en esa perspectiva también, de cómo estas medidas incentivan a la juventud a incorporarse y a ser productivos y también retribuir estas ayudas económicas en el país, en nuestra patria, ¿sí? No irse como pasaba mucho antes, con esa fuga de cerebros que se iban a otros países a hacer mano de obra barata, ¿verdad? Estamos cambiando ese paradigma y construyendo una juventud productiva, una juventud, digamos, que sea
verdaderamente constructora de este país. Y orientada a esa productividad de los jóvenes, vemos como en la Universidad Bolivariana de Venezuela, también la UNEFA, dependiendo de la ubicación geográfica de la sede, hay carreras que permiten a esos jóvenes formarse para ser productivos en su entidad, es decir, no tengan que quizás venir a la ciudad capital para poder desarrollarse profesionalmente, o en el caso de lo que dice Douglas, vayan fuera de nuestra frontera a ser productivos en otro país cuando están formados acá. Cristel. Así es, mira, yo creo que nosotros tenemos muchísimos retos por delante. Bueno, una de los retos, una de ellas, que era las reivindicaciones presupuestarias y la dignificación, la inclusión, ya hemos venido dando pasos sumamente importantes, ¿sí? Nosotros tenemos ahora un reto por delante, ¿no? En el marco de este proyecto de profundización, de transformación, además, porque el socialismo se construye también con transformación educativa. Tenemos muchos retos por delante. Y una de esas cosas muy importantes que tú mencionas es el tema de la planificación, ¿sí? O sea, bueno, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué y con qué fines? Entonces, bueno, creo uno de esos pasos ha sido la municipalización educativa, bueno, porque la universidad tradicional estuvo planteada para que luego el profesional egresado tuviera que venderse al mejor postor del mercado, sin ningún tipo de planificación. De hecho, en la UCB todavía vemos grandes, lo que se llama fugas de cerebro, con un promedio en el caso de la Facultad de Ingeniería y de Medicina de un 70, un 80% de fuga de cerebro. Es decir, no hay una retribución al país de la inversión social que todos y todas los venezolanos estamos haciendo a través de la renta petrolera, a través del pago de impuestos, con que se financie esa educación pública. Entonces, el reto es cómo esta juventud cada vez se compromete más con el Plan Nacional que además elegimos, o sea, democráticamente, y las universidades no pueden mantenerse al margen de esto. O sea, el discurso de la autonomía, como incluso el maestro Prieto Figueroa hace mucho tiempo planteaba, es que la autonomía no puede servir como excusa para algunas universidades para cerrar las puertas al resto de la gente al margen del proyecto nacional que estamos construyendo. Entonces, ¿cómo retribuimos eso en términos de trabajo, de productividad, sin necesidad de que el estudiante se traslade a un supuesto claustro, sino que la universidad esté inserta en el nuevo modelo de construcción territorial, la comuna, la comunidad, y sea un sujeto partícipe, transformador? Sigue siendo un reto en nuestro nuevo modelo de educación universitaria, tanto en el contenido, que ya no es para servir a los fines del mercado extranjero, neoliberal, tener que vender, bueno, nuestro trabajo barato, digamos. Al contrario, sirve para los fines de desarrollo integral de la patria. De eso se trata, tener patria, de poder aportar nuestros conocimientos y nuestra formación para seguir avanzando en este proyecto. Y segundo, por supuesto, los métodos, que no pueden ser los mismos métodos autoritarios, lineales, donde bueno, el docente es el que lo sabe todo y no hay ningún tipo de participación, ni siquiera para la construcción del conocimiento. Al contrario, creo que la formación con un método distinto promueve que el estudiante y la juventud se sienta partícipe, sujeto, en el marco de la construcción de ese nuevo conocimiento que estamos generando. Eso sigue siendo un reto. Aparte, bueno, por eso también toda la resistencia de muchas de estas universidades autónomas, porque como el proceso constituyente en el país ha demostrado, lo que les duele es que la democracia ya no es privilegio de unos pocos, sino que la democracia viene a incluir a todos los excluidos y bueno, y todas las personas que hasta ahora han estado sin voz, sin poder participar. Entonces, esa brecha que se abre en el poder popular también tenemos que abrirle a nuestras universidades para que estudiantes, docentes, trabajadores y obreros podamos participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones dentro de las universidades. Y eso sí es un reto para todas las universidades de nuestro país, no solo para las autónomas. En las autónomas, por supuesto, hay muchísima más resistencia a este cambio, que no podemos ni siquiera elegir a las autoridades universitarias, pero sigue siendo, por supuesto, un reto a nivel nacional. La participación de Cristel da pie a una consulta, Silvestre. Dice Cristel, bueno, los jóvenes asumen nuevos retos, no se pueden abandonar espacios, es decir, la participación de ustedes es clave en todos los espacios en la vida política, económica y social del país para la toma de decisiones, es decir, salir de las aulas e ir junto a las comunidades. ¿Cómo asumen ese nuevo reto en esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana? Bueno, precisamente como estaba diciendo Cristel, ese es un gran reto de la juventud revolucionaria, de la juventud que hoy construye desde las universidades autónomas, que no son, como en el caso de la Central, como se ha pretendido decir, una universidad que la ha cubierto totalmente la sombra, sino que hay sectores importantes, sectores en lucha, en resistencia,
desde el movimiento profesoral como el proyecto socialista, hasta diversos colectivos estudiantiles, pasando por obreros, y el gran reto es ese, pues, nosotros poner la universidad de cara a las grandes necesidades que hoy tienen las mayorías nacionales. Y eso pasa porque nuestra relación con el Estado, o sea, porque nosotros como se ha pretendido que la universidad sea en términos platónicos un ente por allá por encima del bien y el mal, sin ninguna conexión con la sociedad. Nosotros no somos ninguna asociación civil, no somos una fundación de académicos, somos una institución del Estado-Nación. Y nuestra relación con el Estado no puede ser únicamente a través del dinero, únicamente a través de una transferencia bancaria. Nuestra relación tiene que estar en pertinencia con los proyectos nacionales, con el proyecto, como decía Cristel, que ha elegido democráticamente la mayoría, que en forma democrática se ha pensado el proyecto estratégico de nación y de país que queremos construir. Y de ahí nosotros tenemos que identificar y educarnos en función para eso. Eso pasa, como decía Cristel, por la transformación del modelo educativo, por la pertinencia social, para que nosotros no nos eduquemos en función del mercado, no como eso que ahora pretende, después que en la universidad, en el caso de la universidad nuestra, que es símbolo, la Universidad Central es símbolo y expresión de ese modelo hegemónico de universidad, ese modelo viejo, anacrónico, de universidad medieval. Nosotros queremos avanzar. Aquellos han pretendido decir que van a avanzar hacia una transformación universitaria, cuando eso ha sido la bandera histórica de la izquierda dentro de la universidad, y vemos cuál es la concepción que ellos tienen, como decía Cristel, esos dos modelos de sociedad y de país que se disputan. La concepción de transformación universitaria, ellos la enarbolan para pretender maquillar una adaptación o una actualización, entre grandes comillas, en función del mercado, actualizaciones que se han venido promoviendo como en fase, en función de crear profesionales versátiles, en función a la necesidad del mercado. Nosotros no creemos en esa transformación universitaria. Nosotros creemos que la universidad sí debe pensarse, debe plantearse una transformación, una revisión profunda, pero que esta vaya de acuerdo a ponerse la universidad de cara a las grandes necesidades, a las los grandes retos que hoy tiene el país, y eso es la propuesta nuestra, de avanzar como sujeto, pero no solamente como sujeto estudiantil aislado, sino, como decía también el compañero Douglas, un sujeto en articulación y en ejercicio del poder popular con los grandes sectores que hoy luchan, que hoy se organizan desde las diversas expresiones y también desde los diversos sectores en todo el país. Yo les comentaba acerca de entre los anuncios del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, lo de la garantía del presupuesto para este año para el sector universitario, pero tenemos justamente en el momento en que hizo esa acotación el día de ayer con los jóvenes en nuestro país. Vamos a escucharlo. Bueno, teníamos allí, ese era el momento en que estaba anunciando esa garantía del presupuesto, de los recursos que se necesitan, incluso hacía llamados a los jóvenes que aún se mantienen respaldando a esta Federación de Profesores en este paro, pues lamentablemente los más afectados en este paro son los estudiantes en nuestro país. Douglas, el tema de los espacios de los que hablaba Silvestre tiene mucho que ver. Douglas es estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, forma parte de ese nuevo relevo, de esa nueva orientación política que tienen los jóvenes también, porque Cristel decía algo, bueno, nosotros no ocultamos cuál es la orientación política que tenemos o por qué luchamos. En cambio, hay estudiantes que se niegan en reconocer de qué posición están cuando claramente están identificados. ¿Se puede decir que Douglas Rangel es un joven militante? Sí, militante en los términos que nosotros lo vemos, que es integral, ¿no? O sea, un militante no solo es aquel que día a día está entregando todo su potencial, no solo intelectual y de trabajo a un proceso de transformación tan hermoso como es la Revolución Bolivariana, sino también construyendo, ¿no? Políticas, discutiendo con la comunidad, discutiendo con los compañeros de las universidades, cómo mejorar las condiciones y cómo avanzar hacia un proceso de justicia social mucho más profundo, ¿no? Por eso nosotros no lo ocultamos, pero también decimos que no está condicionado. Es decir, todas estas medidas que se han tomado en el marco de una política revolucionaria, socialista, incluyen a todos los sectores, cualquier sector, bueno, sea cual sea su posición política, se ve beneficiado y tiene las mismas oportunidades que tenemos los estudiantes que nos identificamos con este proceso de avanzar y de incluirse en la construcción de un país como este hermoso país Venezuela, pero también nosotros llamamos a la organización, ¿sí? Porque desde la individualidad hacemos mucho menos que organizados y organizadas,
y además tenemos muchas leyes, tenemos un entramado legal que nos da legitimidad, que nos da la legalidad para actuar, para contribuir y para dar nuestro granito de arena a todo este proceso de transformación. Y bueno, en el marco de lo que el presidente obrero Nicolás Maduro anunciaba ayer, pues nosotros queremos, como bien los compañeros de la UCB lo saben, ¿no? Celebrar lo que fue el contrato colectivo que se celebró y que además no solo fue una gran conquista, sino que ha sido, en la perspectiva histórica, ha sido es una referencia, ¿sí? O sea, podríamos decir, como el compañero Silvestre comentaba hace poco, Domingo Alberto Rangel, ¿no? Que escribía que ha sido en 200 años un contrato colectivo, el mejor contrato colectivo de la historia, ¿no? O sea, son grandes cosas que estamos haciendo, pero creemos que solo es posible en un proceso como este, donde se reconocen los derechos y donde se escucha también a las bases populares para avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso llamamos también a todas las personas, a todo el pueblo venezolano, a no dejarse manipular por sectores que pretenden desconocer los grandes avances que se han logrado y en consecuencia pretenden seguir metiendo a las universidades en el plan de desestabilización nacional, porque sabemos que es así, sabemos que han agotado ya su discurso y pretenden manipular a partir de otra vez decir que estamos politizando, que es una coyuntura electoral, entonces nosotros desde aquí, con esta argumentación, pues pretendemos también que la gente no se deje manipular, que no se deje llevar por esos sectores y empiece a estudiar cuáles han sido realmente las transformaciones, que estudie cuál ha sido el aumento salarial, por ejemplo, que se le ha dado a los profesores universitarios, para, bueno, luego sí salir a la calle a pensarse si vamos a defender un paro o vamos a defender a los estudiantes y a los jóvenes de la patria. Sí, bien es cierto, son políticas que se han tomado decisiones importantes que benefician a todos, independientemente de la posición política. Yo le pregunto a Cristel, ¿qué llamado le hace ella a esos jóvenes estudiantes que no están de acuerdo con la misma posición política, ideológica que tienen ustedes, pero que sin embargo también se van a beneficiar de estas políticas? Es decir, cómo acercarlos, cómo incorporarlos, porque se está luchando por un mismo objetivo, que son los beneficios en colectivo de este sector. Así es, mira, yo creo que hay una barrera que superar, que no es la de la politización, sino la de la polarización extremista, que no entiende argumentos, que no escucha, que no razona, que son las cosas que al final terminan beneficiando a los sectores que les interesa manipular. Manipular a ciertos sectores de la población juvenil estudiantil, sobre todo en el caso de las universidades autónomas. Nosotros a todos esos compañeros y compañeras que han sido víctimas, muchos, de este fracasado paro, que vean en el reflejo, en las consecuencias de las políticas de estos voceros, de estos supuestos líderes estudiantiles, representantes estudiantiles, que además no se presentan durante todo el año en la universidad para luchar una sola reivindicación estudiantil por la dignificación de los servicios dentro de la universidad. Por ejemplo, servicios de comedor, servicio de transporte, o sea, esos no brillan por su ausencia todo el año. Pero en ciertas coyunturas de proyección política, mediática, incluso individual, sí se aprovechan, bueno, se montan en la ola para aprovecharse de la situación. Entonces, yo creo que la juventud más reflexiva, más crítica, se da cuenta de este tipo, de qué calidad de liderazgos estamos hablando, de cuál es el proyecto oculto detrás de estos líderes que imponen por sobre los intereses de sus compañeros y compañeras estudiantes que perdieron el semestre su agenda político-partidista, ¿sí? O sea, prefieren poner por delante de las supuestas luchas reivindicativas que ellos quieren dar, bueno, su agenda particular. Y eso, por supuesto, es reflejo en todos los estudiantes de la UCAP, ULA, UCB, Simón Bolívar, hemos sido víctimas pues de esa manera de hacer política, con tan pocos principios, con tan poca perspectiva del colectivo. Entonces, ellos que cada vez, ellos están tristes. Anoche sacaron, de hecho, pronunciamientos y ahora dicen que es que el gobierno está tratando de comprar la conciencia del movimiento estudiantil. Entonces, ¿quién entiende? ¿Sí? Si por un lado dicen querer más presupuesto y tal, pero cuando se reconoce y cuando se aprueba, entonces es que están queriendo comprar la conciencia del movimiento. Entonces son cosas contradictorias que seguramente, bueno, se van poniendo al descubierto de todo el país. Por ejemplo, un dato interesante, muy rápidamente, sí, disculpa, es cuánto en la UCB un día de paro le costó al país. Un día de paro en la UCB, 6.294.499 bolívares, que por 21 días se hubiesen podido usar para construir aproximadamente 270 casas, para poner ahí un ejemplo interesante. Entonces, bueno, ellos, o en números, pues como un reflejo para que todo el país entienda
cuáles son las consecuencias de este paro, de estas acciones, que por supuesto tienen consecuencias económicas para todo el país, que está aportando para garantizar la educación pública y que están ellos, al contrario, negando un derecho fundamental que el Estado garantiza, que no todos y todas luchamos porque se lograra. Y bueno, es un discurso completamente contradictorio. Y los más perjudicados, los jóvenes estudiantes. Quiero agradecer que hayan compartido con nosotros el día de hoy. Con ese mensaje de Cristel nos despedimos. Cristel Velázquez, Douglas Rangel, Silvestre Montilla, conversando, bueno, entre otros ámbitos, con información importante que tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes han asumido los espacios, tienen voz, participación, están activos en todo el territorio nacional.